más información. Cooperativa junto a ti. Todas las noticias, todos los días, todo el día. Mesa de reporteros junto a Sergio Campos. Estamos acompañados a esta hora, como siempre, por Paula Molina y por Roberto Sá. Les hemos contado desde temprano que estamos iniciando hoy un ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales que van a llegar a las primarias del próximo domingo 18 de julio. En esta jornada vamos a conversar con Sebastián Sichel, candidato independiente de Chile Vamos. Y queremos explicar muy brevemente cuál es el sistema para esta entrevista. Vamos a tener 2 rondas de preguntas de cada uno de nosotros. 2 minutos tendremos para formular preguntas y contrapreguntas. Eso lo advertimos para que las respuestas sean lo más directas y concisas posible. Saludamos a Sebastián Sichel. ¿Cómo está? Muy buenos días, candidato. Bien, buenos días. Aquí camino a Concepción, en la carretera. Pero me estacioné para que no se nos corte. Se le agradece. Así que estaré justo para que no se nos corte. Gracias, Sebastián Sichel, por recibir la llamada a la mesa reportera del Diario Cooperativa. Concisión, precisión y claridad, dice la máxima. ¿Sabe que estaba observando un dato estadístico en la encuesta mundial de valores? Dice que solo un 12% de los chilenos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. La confianza es uno de los conceptos que ronda en la política de nuestro país, que significa conductas coherentes, certeza, actuación adecuada. Usted fue militante de la democracia cristiana entre 2003 y 2014. Militó en el partido Eduardo Frei Montalva, participó del gobierno de Michelle Bachelet, estuvo junto a Andrés Velasco en algún momento, pero en 2017 decide apoyar a Sebastián Piñera y deja de lado a Velasco. En fin, también renunció a Ciudadanos. En fin, eso de cambiar de color político genera una situación de desconfianza en la opinión pública. ¿Cómo podrían confiar en usted como presidente de Chile si ha tenido estos cambios en un tiempo tan breve de la historia reciente de Sebastián Sichel? Gracias, Sergio, por la pregunta. Creo que hay una opinión ahí tuya. Dices, se crea un grado de desconfianza, no hay ningún dato que diga que, al revés, el dato en la última academia es que yo soy lejos el político con más más confiable de todos los que están en la campaña. Así que es tu opinión, pero al revés. Yo tengo la sensación que lo que yo he hecho en general es defender mis convicciones y no mis partidos, y eso es un cambio de época bien distinto a la generación pasada, que se queda con la camiseta, que con la que nació y sigue haciendo política aun cuando hayan cambiado sus convicciones. Y no es solo yo, hay un montón de gente que participó en la democracia cristiana que no fuimos. Mariana Elwin, Álvaro Clark, Guillermo Lefort, Juan José Santa Cruz, Carlos Portales, podría seguir eternamente, Clemente Pérez, y un montón de gente que decepcionada con el giro hacia la izquierda que se pegó la democracia cristiana, decidimos seguir nuestro camino. Tuvimos diferencias del mismo grupo y muchos más. Puedo seguir, Ricardo. Perdón, Escobar, pero su Patricio camino Raúl. fue directamente a la derecha con Sebastián Piñera. Para ti es la derecha, para nosotros es una posición de centro que la hemos mantenido creyendo en acuerdo con la centro derecha, y esa ampliación del margen es quizás la gran diferencia con esa mirada antigua a la política, que cree que aquí hay 2 mundos, que es el del sí y el no, y que uno tiene que estar a un lado o el otro, y si nació en el uno, morir del otro. Yo no, y no solo yo, este grupo bien grande, que vino con Giro País, que armó Ciudadanos, hemos tomado esta decisión colectiva durante mucho tiempo de seguir ampliando los márgenes. Sentimos que el acuerdo con el Partido Comunista y este giro que se pegó a la democracia cristiana no lo compartíamos, y mi mirada desde la independencia política es que los partidos políticos de los años 90 quedaron fuera de caja, como la mayoría de los ciudadanos. 97% de los chilenos no militan en los partidos políticos, desconfían de los partidos políticos, y eso es casi 4 veces lo que pasaba el año 90, solo que hay una generación que se quedó pegada en esa política y que hace este análisis, que usted participa en la política y entonces se cambió de bando. Entonces, ¿por qué se cambió de bando? La diferencia mía es que en realidad siento que la política se quedó en una época, en los 90, y hay mucho analista político y mucho participante de la política que la sigue viendo como estática, y yo hace mucho rato que la veo como dinámica, y por eso traté de fundar un partido nuevo de centro, y sigo siendo una persona de centro, y centro que la centro izquierda desapareció, se desvaneció y sigue viviendo de su propia mitología. Estamos en el tiempo. Lo cambio de tema, lo llevo a la convención constitucional, que ayer no pudo empezar su trabajo por falta de respaldo técnico. La responsabilidad es de la Secretaría de Administración de la convención, del secretario administrativo, Francisco Encina. Se está solicitando también la renuncia de Juan José Ossa, el ministro secretario general de la Presidencia. ¿A quién se responsabiliza?
creo que aquí hay un comité organizador que debería tener todas las garantías de seguridad para que pueda operar. Esta es una convención que lleva harto tiempo preparándose y creo que la responsabilidad siempre en estos casos son ejecutivas y por lo tanto si no había materiales suficientes, no se habían calculado, yo no voy a pedir renuncias de nadie, no me corresponde, pero sí que asuma la responsabilidad de que no pueda operar la convención. La convención tiene un problema grande y lo mismo vale cuando quieren tener sesiones para opinar sobre lo que ellos llaman presos políticos. Ya le voy a preguntar de eso, pero me interesa terminar con lo que ocurrió ayer, Sebastián Sichel. El gobierno, dice Jaime Baza, se desentendió de todos los requerimientos. Leyó la idea de la presidencia política de una mala manera. ¿Lo ve así usted? Me gusta que cite a Jaime Baza para la pregunta de Sergio Campos, porque Jaime Baza fue candidato al Centro de Uno conmigo y era cercano a Renovación Nacional, para que vean que hay gente que también cambia, pero no se hace esos juicios críticos. No, muy cercano, de hecho, éramos mismos... Es que no es candidato presidencial Jaime Baza, no busca hacerlo. Pero fue candidato del Frente Amplio y vicepresidente de la Convención, no es menor a esta altura del partido. Entonces, tiene que ver ¿hubo con presidencia política errada de parte del gobierno? No presidencia política. Yo creo que la responsabilidad de administración hay una mesa técnica que tiene que organizarlo y espero que agilice la operación rápida del funcionamiento de la Convención. Cada día que se pierde genera más incertidumbre, tiene un plazo acotado para redactar la Constitución que es vital para el país. Yo te apruebo y creo que necesitamos una Constitución lo antes posible y por lo tanto las demoras de la Comisión Técnica con los sanitarios o las demoras de la misma Convención en empezar a redactar la Constitución nos perjudican a las personas, que es lo que tiene que ser importante en este sentido. Usted ha dicho que no hay presos políticos en Chile y ahí vamos al tema de la Convención con su decisión de parte de la mesa de discutir una petición de amnistía para los detenidos del estallido social. Se explica por parte de la presidenta Elisa Loncón por qué es necesario hacer un trabajo de profundización de la democracia. ¿Por qué no se puede avanzar en esa línea? Primero, no es algo que yo haya dicho, es algo que dijo Human Rights, es algo que dicen los tribunales de justicia. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, no somos los políticos a través de nuestras opiniones quienes calificamos la calidad que tiene un preso. Presos políticos son los que han sido detenidos por sus ideas, y como lo hizo Human Rights, y porque soy un demócrata completo en este sentido, y lo dicen los tribunales, acá lo que tenemos son detenidos por violencia. Hay 2 casos de porte de drogas, hay 2 de robo de camioneta, hay 4 de porte de elementos incendiarios y por lo tanto los tribunales tienen que resolver esto y el poder político no debería involucrarse por el respeto al Estado de Derecho. Creo que es esencial en un Estado de Derecho que específicamente se permita que los tribunales resuelvan estos casos, porque si transformamos la justicia en la opinión de quienes somos actores políticos, lo que vamos a hacer finalmente es que todo pasa a ser parte de la coyuntura política y no de la decisión de la separación de los poderes vitales. Pero en este caso en particular, yo no tengo cara para decirle a alguien que le quemaron su local, o que cerró su pyme, o que que tuvo las quiebras que tuvo, o que terminó teniendo los desastres que tuvo, que no hay responsables porque la política decidió que no iba a haber responsables simplemente porque decidió indultarlo. Y creo que tenemos que pensar en esa pyme, en esa persona que sufrió un daño terrible en su patrimonio y en su vida cotidiana. No puede ser que un Estado o la democracia le diga, ¿sabe qué? No vamos a buscar los culpables porque nosotros decidimos que los tribunales no tenían que perseguir a nadie por lo que le pasó. Sebastián Sichel, muy buenos días, le saluda Paula Molina. ¿Qué le diría entonces, o por ejemplo, a Fabiola Campillay, que pierde la vista cuando le alcanza una bomba lacrimógena cuando esperaba para ir a trabajar? Me parece una tragedia terrible la violación de los derechos humanos. Creo que se tienen que perseguir las responsabilidades de quienes cometieron esos abusos y esos delitos hasta el final, y que por lo tanto lo que hay que hacer además de perseguir, sancionar y condenar a aquellos que cometieron abuso de los derechos humanos es evitar cualquier otro abuso futuro, cambiando protocolos y seguridades en Carabineros. El director de Carabineros no pidió ni disculpas. Mi pregunta es ¿qué le diría a ella? Yo disculpa a nombre de esos carabineros. Creo que las responsabilidades individuales de los hechos que ellos cometieron tienen que ser sancionadas y perseguidas, pero creo que hay una tremenda responsabilidad institucional, política de todos, de no permitir que esto nunca pase. ¿Cómo reformaría Carabineros? En 3 dimensiones. Primero, una sola sistema de admisión único en Carabineros. No en el siglo XXI que haya una discriminación que no sea por mérito para entrar a ser suboficial o oficial es brutal. Segundo, una transformación interna incorporando, nosotros tenemos suboficiales que se forman un año, ampliando los años de formación y ampliando los cursos asociados a ciudadanía, comunidad y derechos humanos. Y tercero, con la posibilidad de que aquellos que entran a la escuela suboficial, las más altas antigüedades, puedan seguir la carrera de oficiales si cumplen
los méritos y está en eso. Y además, yo no tengo miedo en decir que aumentaría los presupuestos. Tenemos una primera línea de carabineros que gana muy pocos ingresos, 368.000 pesos líquidos, ejecución y líquidos brutos, pero que es la primera línea, y por lo tanto además hay que meterle más recursos y más formación, porque hoy día tenemos un problema de dotación de carabineros que puede ser una tragedia al mediano plazo, 80% menos de postulaciones este año. En esa, usted dice, pido disculpas por el carabinero, me lo acaba de decir hace 30 segundos, corresponde Por a que aquellos, por aquellos carabineros que cometieron los abusos, no, lo digo como una sociedad democrática, por esos carabineros, individuos que cometieron estos abusos. ¿Y qué responsabilidad cree que tiene Sebastián Piñera en eso? ¿Podría él hacer un gesto como el que usted está planteando, pedir disculpas a nombre de esos carabineros que cometieron esos abusos? Yo creo que el presidente tiene que tomar sus decisiones. Estas son responsabilidades personales, y quiero remarcarlo. Lo que a mí me duele es que igual son funcionarios del Estado y por lo tanto tengo que... creo que específicamente en esas responsabilidades personales, en mi caso, creo que es doloroso lo que pasó. Buen día, Sebastián Sichel, Roberto Sá por aquí, gusto saludarlo. Vamos a la economía de carne y hueso, como me gusta a mí, Sebastián. Las bencinas llevan 32 semanas seguidas de alzas, casi 200 pesos en 8 meses. Aquí en la región metropolitana la bencina ya promedia los 950 pesos y en varias comunas del extremo sur del país la gasolina ya supera los 1.000 pesos, 1.100 en algunas partes muy extremas. Si usted fuera gobierno, Sebastián Sichel, ahora, ¿qué haría para enfrentar esta situación? ¿Dejaría que el mercado funcione? ¿Recortaría el impuesto específico? ¿Haría algo con el MEPCO? ¿Qué haría, Sebastián, con las bencinas? Sí, yo creo que en el MEPCO o en el Fondo de Estabilización hay que bajar los umbrales establecidos. Esto se hizo entre el gobierno de Lagos y el gobierno de Bachelet, pero efectivamente los fondos de fluctuación reaccionan muy tarde. Y lo que hay que hacer en la práctica es que efectivamente el fondo tiene que reaccionar mucho antes en las alzas, porque está provocando que los márgenes de arriba en los aumentos hacen que el Estado no funcione. Yo, en general, más que de regular precios, me gusta la idea del MEPCO, los fondos en general de estabilización, porque permiten controlar al mercado cuando se dispara e impactar a los ciudadanos. No soy partidario de ir eliminando impuestos específicos en general. Tenemos un problema de recaudación, de deuda pública, de necesidad de más políticas sociales y de alguna forma hay que irlo financiando, pero sí creo que el fondo reacciona muy, muy tarde. Ahora, el problema ahí, Sebastián, es que el MEPCO tiene una diferencia de 2 semanas, lo han ido achicando, y si quisiera que actuara más el MEPCO, ¿eso qué es? Para que la gente traducírselo con pera y manzana, es meterle más plata, y meterle más plata es gasto fiscal. Y el problema que estamos teniendo es que ahora ya le debemos a cada santo una vela, estamos muy endeudados, muy complicados, estamos teniendo mucho gasto en muchas cosas, entonces quizás para ponerle plata a este fondo, para que las bencinas no suban tanto, habría que sacar de otro lugar donde hay más urgencia. Entonces, ahí es la complicación. ¿Cómo ve usted esa dinámica? Sí, pero la misma lógica, si tú terminas eximiendo el pago de impuestos, igual dejas de recaudar por el otro lado. Prefiero mucho más aplicarlo con pera y manzana, es aumentar el fondo de estabilización, hacerlo reaccionar más temprano. Efectivamente, 2 semanas de mora son grandes y aumentar el pozo acumulado, pero eso no genera que tú le termines subsidiando la bencina a alguien que anda en un Mercedes-Benz por lujo y no en general a la gente que más lo necesita, y por eso la reacción es tan importante el MEPCO. Y efectivamente este fondo puede tener más capital adentro y más fondos disponibles. Hoy día tenemos un problema, tú lo dices muy bien, de endeudamiento. Esto va a requerir más gasto público. Yo en mi programa lo digo, hay que aumentar la recaudación en un 3% de aquí al 2030 del PIB fiscal. Yo estoy proponiendo que es con impuestos específicos, particularmente impuestos impuestos verdes, particularmente al plástico, que es lo que hizo España hace 2 semanas, que es una tasa por envase de plástico, llamado un impuesto especial a alimentos dañinos con altos grados de sal y azúcar, que Chile no tiene, pero casi todos los países de la OECD tienen, que son altamente recaudatorios, y de esa forma generar ingresos fiscales de cerca entre 700 y 900 mil millones de dólares adicionales. Sebastián Sichel, no solo preguntamos nosotros esta mañana, también preguntan los auditores. Vamos a escuchar lo que nos hizo llegar Felipe, que es de la comuna de La Florida, aquí en Santiago. Una pregunta para el candidato Sichel. Él ha sido funcionario de este gobierno, él fue ministro de este gobierno, sin embargo, pareciera que son los principales opositores a este gobierno. La pregunta es muy simple. ¿Se sienten orgullosos de haber sido partícipes del gobierno del presidente Piñera? Buenos días. Esta es la pregunta de Felipe. ¿Felipe se va? Ah, eso. Hola, Felipe. Bueno, hola, Felipe. Yo fui ministro y estoy orgulloso de haber sido ministro, no tengo ningún complejo. Y creo que además las campañas que se basan
en tratar de ser oposición al gobierno. Para eso lo hace bastante bien la oposición todos los días. Yo estoy orgulloso de lo que hice como ministro, empecé a estar 11 meses, y lo que hice en el Banco Estado, me faltaron cosas por hacer, y la gente me conoce y me evalúa por eso, y por eso tengo esta diferencia con Sergio en la evaluación, y además tengo los niveles de aprobación de los ciudadanos. Obviamente, las elecciones también se tratan sobre el próximo gobierno y sobre el futuro, y uno tiene que mirar con ojo crítico lo que ha hecho este gobierno. Si no, esto no se trata de fanáticos, como lo ven algunos en el panel, sino que se trata finalmente el mirada crítica de cómo uno va cambiando y mejorando las cosas que pasan en política, y yo tengo la sensación que este gobierno tuvo aciertos. Uno fue la creación del IFE, 2 fue el proceso de vacunación, y tuvo desaciertos grandes como la falta de marco presupuestario y de reacción temprana en las ayudas sociales y la gestión política que fue crítica en todo el día. Y así lo he dicho abiertamente, pero la gente vota por el gobierno que viene y no por el gobierno que fue, sino como Sergio recordaba, Michelle Bachelet, que salió con el 70% de aprobación, hubiera dejado de presidente a Eduardo Frei y Ruiz Tagle si esto se tratara de camisetas. Y yo estoy proponiendo una agenda hacia adelante. Sebastián Sichel, siempre se habla del legado también de los gobiernos, ¿ah? Y vamos a ir a la macrozona donde el corazón del conflicto en el sur ha estado en la Araucanía. Los dos gobiernos de Piñera han intentado solucionar la crisis de la macrozona. Hubo incluso una mesa del Ñelol con bombos y platillos, delegados presidenciales, algunos fracasados, otros reemplazados, pero no efectivos, recursos tecnológicos puestos en manos de las policías, en fin, y todo eso en un contexto de muertes de mapuches y dueños también de predios, ataques a camiones, incendios, en fin, robos de madera. No hay seguridad en la zona, así lo sienten en todas las instancias de la región de la Araucanía. Y usted ha propuesto en mayo un estado de sitio. ¿Eso es una señal para el país entonces que si usted fuera presidente de Chile, haría ingresar a las Fuerzas Armadas al territorio con armamento pesado para resolver el problema? No sé si, solo por la pregunta, Sergio, ¿tú sabes lo que hace el estado de sitio? No sé por qué habla de las Fuerzas Armadas. Como ¿Aló? el estado de sitio es una medida extrema donde se puede recurrir a las Fuerzas Armadas, que de hecho en gran medida se ha hecho parcialmente en el estado de emergencia. En nuestro país el estado de sitio es una cuestión mucho más aguda, más crítica, por lo tanto, ¿esa sería la solución, el estado de sitio, para ahogar este conflicto de la Araucanía? Es que vuelvo a la pregunta, Sergio. ¿Sabes lo que es el estado de sitio? Perdón por la pregunta. Bueno, tiene que revisar la Constitución, porque las preguntas las hago yo y usted busca las respuestas para responder a la pregunta que le hago. No necesariamente, perdón, pero que no me gustó esa prepotencia que me dice. Estoy diciendo que tú dices que el estado de sitio implica que quieres militarizar la zona y la Fuerza Armada. No, yo soy profesor de Derecho Constitucional y sé perfectamente. El estado de sitio significa varias cosas: facultades extraordinarias para que el Poder Ejecutivo recurra primero a la limitación de libertades si es necesario para el control del territorio. Segundo, para usar lugares de detención fijados por la ley, no donde termina distintos a las cárceles. Y tercero, si es necesario, nombrar un coordinador territorial de la zona, que puede ser la Fuerza Armada, puede ser otro. Yo creo que sí se necesitan esas facultades extraordinarias y que no son suficientes con las actuales. Lo mejor muestra que tú dices es que ni la operación Huracán en el gobierno de Michelle Bachelet, ni las operaciones que ha habido en este gobierno, ni las del gobierno anterior han podido controlar el terrorismo y la delincuencia en el territorio. ¿Y por qué, Sebastián Sichel, por qué su gobierno, del que usted formó parte, el de Sebastián Piñera, no declaró el estado de sitio en la zona? Entonces, si esa era la solución. No lo sé, porque yo no era parte de mis atribuciones para nada como ministro, y además se requiere acuerdo del Congreso y no ha habido de la izquierda una posibilidad de construir acuerdo, pero yo sí creo, con convicción absoluta, que se requieren esas facultades extraordinarias incorporadas en la Constitución. La verdad, desde 1833 existen estas mismas facultades para tener un macro coordinador de la zona en un territorio en que el terrorismo se ha tomado parte de esta estrategia, y además poder, si es necesario, usar a las Fuerzas Armadas, si es necesario, una decisión que tiene que tomar la autoridad local. Sebastián Sichel, hablemos de pandemia. Le pido respuestas cortas porque son varias preguntitas. ¿Retorno a clases en cuarentena? Sí, está provocando una brecha social brutal para los sectores rurales y los sectores más vulnerables de Chile, que no tienen acceso a conexión digital, y lo que estamos provocando es una sociedad más injusta en el futuro. Ok. Apertura de cines, teatros, gimnasios, restaurantes, bares, discotecas, ¿desde qué momento?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es delegar a las autoridades regionales, ojalá gobernadores regionales y Seremi de Salud la decisión territorial de cuándo o cómo ocurren las aperturas. Para decirlo bien en simple, Sí. no es lo mismo abrir un local con un aforo en una zona soleada como Arica o Guara y terminar aforos con ventilación que en Punta Arenas, y lo que tenemos que hacer es descentralizar esa decisión. Ok. Está lloviendo acá en el sur y tenemos atención en terraza en fase 2, lo que es ridículo. Y hay que descentralizar la decisión. Extender el IFE universal hasta diciembre, recordemos que dura hasta septiembre, justo Fiestas Patrias va a ser la mitad nomás, además. Sí, si la pandemia sigue, sí. Si la La pandemia situación sigue en las circunstancias en que estamos hoy, dice usted. Claro, si sigue con restricciones como cuarentenas o límites a la posibilidad de que la gente trabaje, sí. Usted ha criticado el exceso de confianza del gobierno para enfrentar la pandemia. ¿Quién? ¿El presidente? ¿El ministro? ¿Puede seguir en esas circunstancias el ministro París en su cargo? No, yo lo critiqué en el minuto de que la vacunación dio señales de tranquilidad cuando antes del segundo brote. Y creo que lo que hay que hacer es ir generando más regulación, pero entendiendo que la vacunación per se no va a terminar con la pandemia. Al revés, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia y que hay medidas como el toque de queda que tienen que terminar ya, y otras como la que te estoy diciendo, como cuarentena y restricciones y aforo, que tienen que descentralizarse de la manera ¿Y más se puede urgente hacer eso posible. con el ministro París? Sí, se puede hacer con el ministro París, sin duda. Paula. Sebastián Sichel, cuando revisamos los últimos resultados de la encuesta CACEN, nos encontramos con que en Chile aumenta la pobreza en 2 décadas, llega a un 10,8% y son más de 2 millones de personas las que están en esta categoría. Desde el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica se apunta a que esto habría sido de un 14% si no hubieran llegado las transferencias del Estado, también en la forma, por ejemplo, de los retiros. ¿Cuánto o qué mea culpa haría usted al haber defendido con tanto entusiasmo transferencias tan exiguas para las personas en la pandemia, vista las cifras de pobreza que nos está haciendo ver la CACEN hoy? Paula, yo no defendí con entusiasmo las transferencias exiguas, defendí con entusiasmo la creación de un instrumento que fuera más allá del bono que lo que han hecho los últimos gobiernos sistemáticamente, y lo que ha dado las transferencias que tú dices hasta el día de hoy es el IFE. Exactamente, o sea, el IFE es el que le llega a los bolsillos de las personas, y ese instrumento ha permitido que salgamos de la lógica del bono aprobado cada vez, que es lo que estaba pasando hasta cuando empezó la pandemia, y tengamos un vehículo que permita hacer transferencias cada vez que el marco presupuestario del Estado lo pone. Yo no era ministro de Hacienda y nunca he definido un marco presupuestario como ministro de Desarrollo Social, ni yo ninguno. Yo tenía que trabajar de acuerdo al marco presupuestario que me da Hacienda y no ministro, pero sí estoy muy orgulloso del instrumento social creado y que hasta el día de hoy permite hacer transferencias, y lo digo abiertamente, y así lo he hablado con la gente Sebastián en la Sichel, la calle. diferencia entre la arquitectura del IFE respecto al que usted está refiriéndose y al monto en particular, pero nosotros estuvimos juntos en la televisión y yo le preguntaba respecto a estos 65.000 que a mí me parecían en ese momento insuficientes, y usted me respondió con entusiasmo que eran una ayuda suficiente. Respecto a los 65.000, ¿se siente Paula, orgulloso? dije- La pregunta no, más perdón. precisa, respecto a los No. 65.000, ¿se siente Paula, orgulloso o cree Paula, que es eso que- fue un error? Paula, no. Respecto a la los verdad, 65.000, ¿se siente como orgulloso te o lo cree dije que eso ese fue un mismo error? día en televisión, te lo dije que era insuficiente, por eso no pongas palabras en mi boca. Yo no he Dije puesto palabras en su directamente, boca, Sebastián usted Sichel. dijo que dije que era suficiente, acabas de decir eso. ¿Usted cree que es Tú dijiste suficiente eso. o insuficiente? No, le pregunté si hacía un mea culpa o si se consideraba orgulloso de los 65.000. Acabas de decir que yo había dicho en televisión que era suficiente, No, cosa dije que no es que con verdad. entusiasmo usted lo defendía. ¿Se siente orgulloso No, de hacer un mea culpa no me por los siento orgulloso, 65.000? pero si acabo de decirte que no, como te dije ese día en televisión, que era obvio Ya, que no no era se siente suficiente. orgulloso. Sebastián Sichel, movámonos entonces a la desigualdad, que es otra cosa que trae la CACEN. Y se refiere a que la desigualdad no disminuye en Chile y de hecho allí donde la pandemia golpea tan fuerte a los sectores medios y más pobres, golpea poco, casi nada o beneficia incluso a las personas más ricas en términos de que se generan más ingresos para ellas. ¿Cuál es su propuesta en términos de desigualdad? ¿Qué le diría usted a la ciudadanía que ve ese enriquecimiento entre los que tienen más y este empobrecimiento en clases medias y más pobres? Transferencias directas, que es lo que hizo el IFE, del cual me siento orgulloso, que son transferencias directas al bolsillo de las personas. Lo que normalmente ha hecho el Estado, y así se ha demostrado el crecimiento sistemático del Estado, es crecer el Estado, pero no crecer las transferencias directas. Lo que hacen casi todas las sociedades de la OECD, incluyendo los países socialdemócratas, es aumentar el volumen de transferencias directas al bolsillo de las personas, y mi programa sí lo dice, que es el único que establece este giro hacia las transferencias directas. Uno, con devolución del IVA,
al 3,5 millones de hogares de alimentos y medicamentos, lo que genera casi un 20% de ingresos adicionales a la mitad de la población, 19% de hecho, aumentar el ingreso mínimo garantizado, que también creé como ministro, aumentando un complemento a los ingresos que generan los ingresos formales, el IVA aumenta a todos, informales e informales, y pagándole la pensión de alimentos garantizada a todos los niños que no tienen pago de pensión a través de una transferencia directa al Estado. Eso hace que esos hogares que están bajo la mediana, que son los que ganan menos de 400.000 pesos, aumenten sus ingresos en promedio entre un 25 y un 30% más allá de la generación de empleo y la creación de empleo. El Estado moderno que hace justicia es aquel que, pasada la evaluación socioeconómica, de alguna forma tú le aumentaste los ingresos vía transferencia del Estado, y además cambiar la evaluación social de Chile en general. El registro social de hogares solo mide ingresos, pero no mide gastos, y lo que debería incorporar nuestro registro social de hogares es la medición de gasto. Debería incorporar otras fórmulas de cálculo para saber Sebastián, cómo podemos apoyar más a esos hogares. Sí, Sebastián, bien, vamos ahora al tema de las malas pensiones, considerado una de las principales prioridades de la gente en distintas encuestas. Usted ha dicho que le gustaría destinar el 6% de cotización extra, que hemos hablado en la reforma previsional, destinarlo, que es a cargo del empleador, destinarlo a las cuentas de ahorro individual de los trabajadores. Ahí hay un problema, porque acá tenemos un incendio ahora, las malas pensiones de ahora, y un incendio que vendrá en el futuro, las malas pensiones del futuro. Si se destina el 6% íntegramente a las cuentas individuales de las personas, se apagará el incendio del futuro, pero no apaga eso el incendio de ahora. ¿Cómo lo va a hacer para apagar el incendio de ahora? El tema de poner plata de impuesto ahí, volvemos al mismo problema que le planteaba recién con el tema de las bencinas. No hay plata para nada. ¿Cómo lo haría Sebastián Sichel? No, pero ahí la fórmula está propuesta en el mismo programa. Es lo que decimos nosotros, es una PBS, o sea, una pensión básica igualitaria de 177.000 pesos más este 6 adicional, y que las personas eligen quién se los administra. El Estado, el sector privado, organizaciones sin fines de lucro, muy a lo australiano. Cada uno decide dónde quiere y en qué condiciones se administra. La AFP actuales no, porque entra en un modelo de competencia y no esta actividad regulada por 7, sino que puede entrar cualquier operador, organizaciones sin fines de lucro, con fines de lucro y administradores estatales, muy a lo australiano en general, y tú eliges a quién te lo administra. ¿Y si alguien quiere elegir AFP? Entonces ya no tendría... sigue AFP, pero tendría competencia. Un administrador privado, obvio. Puedes elegir administrador privado, administrador público, administrador sin fin de lucro. La decisión es tuya, y no del Estado, del burócrata dice que te obliga a dónde ponerlo. Y respecto al 6%, lo que nosotros proponemos además es un fondo adicional de riesgo que está puesto ahí, para tener solidaridad intergeneracional, solidaridad de género, que soluciona el problema corriente, que es sobre el 6%, que es un 2% adicional, y está el programa detallado. Se financia 1% del Estado, 1% de aumento del ahorro, que es un fondo colectivo. Y eso está ahí en el programa de gobierno. Pero efectivamente lo que tú tienes toda la razón en el análisis, y que hay que armar un fondo colectivo, o un fondo más bien de riesgo colectivo, que tiene que crearse ahora, y eso es lo que se financia de ese modelo. Entonces los 6 adicionales a cuenta individual, ir uno al otro, y el costo general de la PDS es 2.600 millones de dólares que están en el programa. Por eso nosotros hablamos de un aumento del gasto cercano al 2.5 del PIB anual. Es Sebastián Sichel, candidato independiente, que va a las primarias de Chile Vamos este 18 de julio y que ha tenido la amabilidad de conversar con nosotros en este inicio de un ciclo de entrevistas presidenciales. Ya alguna vez nos dirá quiénes somos los fanáticos en este panel, Sebastián Sichel, ¿ah? Que esté muy bien. No fanáticos, sí, es que yo varío mucho las preguntas, me encanta, pero cuando vienen con una opinión, en general la gente no confía en usted. Yo en general respeto mucho el periodismo, pero también la opinión tiene que ser diferenciada de la pregunta. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Buen día, Sebastián. Gracias. Buen día. Chao. Buen día. Aprovechamos el...